proyecto, ¿no? Entonces, es lo que en realidad me gustaría que poder hacer este documental para que no se pierda en la memoria estos recuerdos tan lindos de cómo la gente de antes pues hizo este trabajo de las mingas para traer el agua entubada desde los cerros. Pues bueno, ya hoy en día pues ya contamos con el servicio de agua potable, pero fue grandioso. Para mí tengo unos lindos recuerdos de eso porque yo también salía en mi juventud, en mi adolescencia, los últimos años de esto de las mingas salía y participaba, hacíamos trabajo en equipo y qué bonito que era, porque la minga no solo es ese trabajo en equipo, sino es ese beneficio para la comunidad, el compartir la comida, la chicha, bueno, eran cosas maravillosas que lastimosamente ahora ya no hay, pero me gustaría que eso quede en el recuerdo de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de cómo se hizo todo esto allá por 1990. Gracias, Mauricio. Fíjense que qué importante esto, porque la memoria no es solo el pasado, la memoria es también lo que vamos construyendo nosotros para el futuro. Entonces, ese proyecto me parece súper interesante y se enmarca también dentro del trabajo de la memoria. Como le digo, la memoria no es solo el pasado, sino lo que vamos construyendo desde ya hacia el futuro, para las nuevas generaciones. Como usted dice, la minga ya casi se va perdiendo, es esa experiencia de trabajo en colectivo que tenía nuestra sociedad, nuestra comunidad, pero por todo, un poco, por toda esta influencia, ¿no? De otros eh, costumbres, de otras formas de vida, se va perdiendo lo cual era una tradición acá en todo el país, en todo el Ecuador, ¿no? Entonces me parece importantísimo que pueda realizar ese trabajo. Lo único que le diría es que se ciña igual en los aspectos de investigación, ¿no? O sea, ver, contar con fuentes que puede haber de pronto bibliográficas, no sé, en el internet si encuentra algo de eso, no, buscar, por ejemplo, no sé, periódicos, revistas, buscar más información, no solo, digamos, la inmediatez de pronto de los vecinos, de lo que conserve este vecino que dice, sino también buscar algo más que puede enriquecerle el proyecto. También de pronto, no sé, buscar la mirada de alguien de afuera que pueda dar una visión de cómo era este trabajo de la minga, ¿no? Y cómo sirvió no solo para el barrio, sino para construir muchas cosas. Entonces, eso es lo único que le diría, o sea, buscar bibliografía, buscar datos que puedan enriquecer mucho más el proyecto. Muchísimas gracias. Solamente, bueno, como en las primeras clases yo le había consultado, maestro, hay la posibilidad de contar con la ayuda de la Casa de la Cultura. A mí me encanta, me encanta escribir, podría empezar haciendo el guión para este documental, eh, eh, ya hablar de antemano con los vecinos que deseen colaborar para las cortas entrevistas que quiero hacerles, o sea, ver cómo fue eso hace más de 20 años atrás y cómo están ahora, cómo piensan, cómo lo ven después de haber bueno, casi 25 años prácticamente, ese antes y ese después. Entonces, pero lo que sí, bueno, yo antes tenía una cámara, por muchos años me sirvió esa cámara, por 10 años, y pues lastimosamente pues ya dejó de funcionar y quizás esa es la parte que a mí sí me falta, los pocos cortometrajes que he hecho, lo hice simplemente con esta cámara, pero ya lastimosamente llegó a su fin y pues yo no sé si de pronto desde la Casa de la Cultura puede haber ese apoyo para contar con, no sé, con una cámara, con un micrófono para poder hacer las entrevistas y poder de alguna manera ir haciendo. Bueno, yo estoy dispuesto a hacer el guión, estoy dispuesto a hacer la parte de edición y todo eso, pero sí esa parte técnica de cámaras, de micrófonos es la que ahorita es mi limitante, por decirlo así. No sé qué posibilidad habría, maestro. Ya, veamos. Yo creo que sí podríamos contar con
con eso, pero va a depender mucho también de ver cómo desarrolla el proyecto. O sea, ¿Mm? usted sabe, un proyecto de producción audiovisual hay que hacer un plan o sea, no solo el guión, sino el desglose del guión, un plan de rodaje, un plan de producción, un cronograma. Entonces, va a depender mucho de eso, de cómo usted desarrolla el proyecto. Ok, ya. Muchas gracias, maestro. Bien. ¿Alguien más que quisiera presentar su trabajo, su proyecto? Bien. Vamos con Mica, por favor. Hola, hola con todos y todas. Bueno, yo tengo un proyecto que es para rescatar la memoria de Sara. Sara fue una joven militante, combatiente ecuatoriana, que fue asesinada por el SIC en el gobierno de Febres Cordero en el 86. Y yo conozco a la madre de Sara, que es Gladys Montaliza, y ella ha hecho, después de la muerte de su hija, ha hecho como todo un trabajo de preservar la memoria de la Sara. Y, y bueno, ella tiene como muchas cosas guardadas de su archivo, escritos, poemas que la Sara escribía, cartas que él escribió a ella, etcétera. Entonces, mi proyecto es un proyecto documental sobre la Gladys y la memoria de la Sara. Entonces, lo que yo quisiera hacer es poder primero digitalizar como todo ese archivo que tiene la Gladys de su hija, para tenerlo como seguro y que no se pierda esa memoria, pero también seguir construyendo la memoria de la Sara, pero también la memoria de la lucha social en el Ecuador y la lucha social desde las jóvenes mujeres militantes. Entonces, también una de las cosas que me gustaría como preguntar es si es que igual podría ser como todo este proceso de digitalización en la cinemateca y la investigación, porque también todo el resto de archivo también para dar contexto sobre el gobierno de Febres Cordero. Seguramente la cinemateca tiene un montón. Igual archivos sobre Alfaro Vive, tal vez, me imagino que puede tener. Entonces, ese es mi proyecto. Ya, bien. Igual, eh, sí, en la Cinemateca contamos con un archivo de los años 80, como vieron en el documental. Sí hay eso. Eh, y, Igual, comience la investigación, o sea, comience la propuesta, el proyecto, ¿no? Es importante eso. La idea también de todos estos trabajos es que ustedes aprendan a presentar un proyecto, no necesariamente, digamos, ahorita como un método de estudio, de aprendizaje que estamos en este taller, pero si ustedes más adelante quieren presentar un proyecto, no solo aquí en el país, sino en el exterior, hay ciertas reglas y ciertas metodologías que parten de esto, de la investigación. O sea, va a depender mucho de eso, de la información y de cómo ustedes presenten el proyecto. Evidentemente, como le digo, sí hay material, sí se cuenta. Yo mismo hice un trabajo sobre Fausto Basantes que está subido al YouTube, ahí lo puede consultar, y otro trabajo que es también recuperando la memoria. Creo que tengo también algo en una parte, la entrevista a Gladys, que esto lo hice hace ya unos 20 años. Entonces, sí hay material, sí se puede contar, pero como les repito, depende mucho de el proyecto que ustedes desarrollen. Igual que un poco que le dije a Mauricio, tratar de buscar primero información bibliográfica, qué hay sobre eso, investigar también en el internet eso, qué materiales hay. Entonces comiencen a desarrollar ese proyecto de una forma más global y contextualizar esto. Por ejemplo, no quedarse solo en las entrevistas a determinados personajes, sino también alguien que pueda contextualizar, no sé, la época, la situación, para que tenga como más peso el trabajo que ustedes van a hacer. Listo, gracias, Carlos. Ya, listo, Mica. ¿Alguien más que quisiera exponer, presentarnos su trabajo, su proyecto?
Este es el espacio en donde cualquier duda, cualquier cosa lo podemos ir resolviendo. Vamos con Franz, por favor. Hola, buenas tardes con todos. Hola, Carlos. Bueno, yo realmente quería proponerles algo. Yo no vivo en el país, no vivo en Ecuador, me interesan mucho estas clases que estoy viendo y lo que quería poner es, yo soy diseñador de audio, tengo algunas pelis en las que he trabajado, entonces quería poner mi contingencia en el proyecto, en algún proyecto de alguien, ¿no? Porque, como digo, lamentablemente no puedo acceder a cierta información que tengo una idea, un proyecto, pero mientras no esté ahí no lo podría concretar. Pero como esto se puede hacer remoto, entonces ofrezco el diseño de audio para el proyecto que se presente, ¿no? Entonces, ese sería mi aporte. Chévere, gracias, Franz. Sí, como les decía, o sea, quien de pronto no tenga un proyecto desarrollado, eso puede colaborar con algún otro compañero. Y chévere que tú puedas apoyar con tu experticia en el sonido, porque una de las falencias muchas veces que tenemos en los proyectos es justamente ese, ¿no? La falta de trabajo en la parte sonora. Entonces, chévere, Franz, y los compañeros que quieran eso, o ver o analizar el proyecto en donde tú puedas apoyarles, bienvenidos. Perdón, Sí, una sí, sí, cosita más. claro. Sí, y si tienen dudas también para grabar, cuando vayan a grabar, o sea, si quieren saber de settings, si quieren saber cómo obtener un buen sonido, que sí, hay mucha gente que no le para mucha bola a eso. Entonces, cualquier cosa que yo les pueda ayudar, sea en preproducción, producción o postproducción, todo lo que tenga que ver sonido, bienvenido. Eso nada más. Gracias, Franz. Bien, vamos con Carlos, por favor. Carlos, le escuchamos, por favor. Buenas tardes, estaba silenciado el micrófono. Buenas tardes, Carlitos, buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, mil disculpas por no haber asistido a las dos anteriores reuniones por cuestiones laborales, pero he venido pensando algunos temas y básicamente acá donde habito, que es el sur de Quito, existe como en todo el país una ola migratoria que está incidiendo en la cotidianidad, en las personas, en la familia, en el vínculo de comunidad. Y paradójicamente pasa como inadvertida. Y yo me preguntaba por qué pasa como inadvertida. Bueno, sería como el sexto flujo migratorio que vivimos. Bueno, de la época contemporánea sería el tercero, pero básicamente sería como el reconocido como uno de los que son motivos, son ocasionados por motivos de violencia. Y bueno, la propuesta va alrededor de eso, ¿no? Pero no contar básicamente quiénes migran ni cómo migran, sino básicamente pensar sobre los condicionantes que motivan para este ejercicio de migración, este ejercicio de irse a otro país. Y estaba pensando alrededor de un nombre que se llama, que estábamos pensando con mi compañera, que era o me quedo o me voy. Y claro, en principio suena como a abordar el tema del divorcio, pero de alguna forma también aborda el tema de quedarse en el país o irse del país y por qué razones quedarse del país y por qué razones irse del país. De lo que he estado recolectando información, se sabe que en el 2022 63.000 personas migraron. eh, Solamente 2.000 personas menos que que en 1999, o sea, de los registros que tiene la Cancillería. Pero ya sentando en cifras, en el 2023, más de 125.000 personas fueron repatriadas registradas en los movimientos migratorios de Estados Unidos. Entonces hay un flujo migratorio bastante grande. Sin embargo, la información alrededor no existe y más que información alrededor, esos condicionantes, ¿no? Sí, puede ser la crisis económica, pero ¿en qué condiciones? ¿Y por qué en el sur de Quito? Porque es un espacio de segregación, porque es un espacio configurado desde la segregación espacial, es decir, que las políticas públicas de configuración de la ciudad se olvidaron de las periferias y por obvio se olvidaron de este lado, asignando específicamente
la condicionante de construir barrios obreros y con ello todos los sentidos y significados que tendría ser parte de un barrio obrero, no por menospreciar ni nada, pero sin embargo, el flujo migratorio que ha venido desde la provincia hacia la ciudad le ha llenado de una riqueza cultural muy, muy interesante. Acá tú puedes conseguir un plato de comida a las 10:30 de la noche y bueno, ya tanto así como con seguridad, obviamente por los contextos actuales es difícil, pero todavía puedes conseguir mollejas o lo que te apetezca. Entonces, ese contexto en el cual el sur de Quito habita está siendo impactado por este flujo migratorio, por esta ola migratoria. Y bueno, la idea lo propuse alrededor de mi grupo de compañeros del trabajo y ellos me decían que sería interesante hacer también un trabajo de archivo para contextualizar esos flujos migratorios que permita entender cómo las periferias fueron configurándose. Eso básicamente sería asistir a la Cinemateca y buscar archivos visuales, fotografías, bueno, las tenemos fotografías básicamente, pero más archivos visuales, incluso archivos sonoros. Estaba hablando con el Fabiano y la Mayrita Esteves y me decían que sí, ellos tenían algún archivo sonoro de cómo eran los barrios como hace 20 años y de alguna forma sí podríamos también contar con fotos y con ese archivo sonoro. Entonces, un poco investigando con panas, así conversando con panas, el Alfredo Santillán me decía que sería interesante aprovechar la investigación que él hizo. Levantó una encuesta bastante interesante sobre las percepciones que tienen los habitantes del sur sobre el norte y los habitantes del norte sobre el sur. Y entonces sí hay un material bastante interesante también. Hay expertos o gente de aquí de la zona que puede hablarnos, pero básicamente sería investigar sobre los sentidos y significados que tendrían para las personas que deciden migrar esa condición de quedarse o irse. Sería un documental que también trabaja archivo y que también registra de alguna forma los condicionantes de vida que actualmente tiene la ciudad, porque claro, nos llenamos la boca diciendo que es un espacio de segregación, pero como sociedad no entendemos qué significa la segregación para las personas que hemos vivido en las periferias o que venimos del campo a la ciudad. Nos toca mimetizarnos, nos toca disimular que somos también urbanos, es decir, hay una serie de condicionantes simbólicas que cambian nuestra identidad, pero que ya entrando en casa terminamos recogiendo nuevamente nuestros orígenes y de alguna forma documentar ese fenómeno también se vuelve un registro de memoria. Eso, Carlitos, querido. Gracias, Tocayo. Y me parece interesante. La única recomendación que te daría es tratar de concentrar, o sea, en la idea esta, porque como tienes varias aristas, se puede dispersar ese tema, ¿no? Entonces, Ok. de pronto eso, enfocarse bien en algo concreto para que como puede expandirse mucho el tema y no concentrarse. Entonces, ahí lo fundamental va a ser la investigación, como siempre, ¿no? O sea, para partir de una problemática, investigarla, analizarla, ¿no? Y tratar de concentrar en algo concreto. Si bien dices, no voy a entrevistar a alguien, sí, pero tener la idea clara de esto, de por qué se van o por qué se quedan, ¿no? Pero sin dispersarse mucho, porque de lo que te escucho de pronto el tema, como tiene, como te digo, varias aristas, pucha, puedes tener como mucho material, muchas cosas, y lo importante yo creo que ahí es que puedas concentrar bien la idea y el tema, ¿no? Para poderlo realizar. Sí, justamente una de las cosas que me decían mis compañeros, porque allí en el trabajo son bien como lapidarios con las ideas, es que tal vez me centre en un estudio de caso para poderlo acotar y justamente me hacían esa aclaración, faltaría hacer un estado del arte, faltaría elaborar una serie de hipótesis, pero la idea sería encontrarse con una historia de alguna familia que ha sido, que sus antepasados han sido migrantes, sus padres fueron migrantes y ahora sus hijos y tal vez los futuros descendientes también vuelvan a migrar. Entonces decían, tal vez el estudio de caso, es decir, un estudio de una familia, abordar la historia de una familia te permita acceder a ese tipo de configuraciones. Eso, Carlitos.
Sí, 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 a veces es mejor, puedes a través, yo siempre recuerdo la frase de García Márquez, lo más particular es lo más universal. A veces Sí, concentrarnos en algo podemos hablar de muchas cosas y de muchas cosas que le ocurre a medio mundo. O sea, toma en cuenta que el fenómeno de la migración no es un fenómeno solo de Ecuador, no es un sí, fenómeno sí, sí. solo de América Latina, es un fenómeno mundial. Entonces, es increíble, y otro dato que te doy, es increíble cómo los capitales sí pueden circular libremente por el mundo, ¿no? O sea, si alguien quiere invertir en la Conchinchina, le dejan nomás y que lleve su capital a la Conchinchina. Pero la mano de obra no dejan movilizarse, el trabajo justa, tiene restricciones, un montón de cosas. Entonces, es increíble cómo el capital sí circula libremente en todo el mundo, pero la fuerza de trabajo, la mano de obra está limitada, ¿no? No le dejan movilizarse. Entonces, tienes ahí como varios aspectos para trabajar. Sí, y otra cosa, yo tengo ahí algún equipo, si es que nuestro primer exponente necesita apoyo, tal vez Carlitos, así te dificulta sacar la cámara. Yo no tendría problema en apoyarle con la cámara, ir y apoyarle en su video, porque esto de la realización audiovisual, si algo aprendí, es prestado nomás. Una vez, igual, ya lo dijo el Fran, o sea, si puedo apoyar, también cuenten conmigo en lo que necesiten. Chévere, Tengo una chévere. cámara JVC, una 7D con 3 lentes, tengo una Tascam, o sea, sí tengo equipo que me lo he ido poco a poco consiguiendo para seguir haciendo los audiovisuales. Entonces No, cuenten conmigo si necesiten, es cuestión de coordinar, ponernos de acuerdo y eso. no, chévere, porque la idea es eso, poder trabajar también en equipo, ¿no? Igual podemos contar con algunas cosas de la Casa de la Cultura, pero sí, si podemos resolverlo entre nosotros va a ser mucho mejor, ¿no? Y chévere, gracias por tu apoyo. Una cosa, ya mismo se corta porque estoy desde mi Zoom, que no es ilimitado. Yo también soy de los públicos. Entonces, ya mismo se corta y por favor volverse a conectar enseguida. Entonces, gracias Carlos y eso, trata de concentrar tu idea para que no se disperse tanto. Bien, ¿alguien más que quería presentarnos? Loreto, por favor. Hola, buenas noches. Sí, me parece que alguien estaba antes, un Carlos. ¿Alguien estaba antes? Emanuel, creo. Pero sí, sí. Habla nomás, Loreto, le escuchamos. Ya, sí, a ver, mi idea era hablar sobre un tema de fondo, que era sobre el neoliberalismo como tal. Me parece muy interesante ahora. Entonces, ese era como un tema de fondo. Y de ahí sacar un contexto social como el de Buenos Aires, como que diferentes historias, ¿no? Entonces, una sería el de Buenos Aires, el de la Merced de Buenos Aires, que se encuentra en la parroquia San Miguel de Curquí, provincia de Imbabura. Ahí se encuentra una problemática socioambiental. Está la empresa Janrine con 6 concesiones mineras, en el cual se ha hecho varios trámites a costa del conocimiento de las personas y hay varias personas con procesos de intimidación y con diferentes procesos penales, además de que ya hay contaminación en el río y hay peleas entre comuneros de la compañía con mineros ilegales y la presidenta del GAT parroquial que pues está en contra del proceso minero inconsulto y pues ahí tenemos acceso a la comunidad. Entonces creo que sería muy fácil poder grabar ahí lo que sucede porque ya tenemos el acceso. Mm, Igualmente, el día sábado va a haber una asamblea dentro de este contexto, entonces creo que sería bacán poder grabar un poco. De ahí, eh,
ese sería el primer contexto como social de la problemática del neoliberalismo más o menos, que sería la parte de poder ver al territorio como cosa. De ahí estaba pensando tener otro contexto ya más donde se pueda sacar información dentro de las noticias, dentro de diferentes medios, un contexto más político en el que se muestre